es Héctor Béjar, quien es doctor de Sociología, profesor universitario, autor de La leyenda rosa de España, Historia del Perú para descontentos y otros libros y ensayos. Por favor, Héctor. Queridas amigas, queridos amigos, hermanas y hermanos colombianos, gracias por tenerme aquí. Cuando soldados peruanos, obedeciendo las órdenes de un gobierno usurpador, mataron disparando al cuerpo con fusiles israelíes, los mismos que están siendo usados contra los palestinos en Gaza, a 70 mujeres, hombres y niños manifestantes pacíficos del Perú. Cuando algunos jefes corruptos de la policía peruana intentaron iniciar un ciclo de terrorismo de Estado, haciendo desfilar 10.000 guardias, marchando a la manera nazi por las calles del centro de Lima como una amenaza contra nuevos manifestantes, hubo una voz que se alzó en América Latina. Fue la voz de un hombre llamado Gustavo Petro. Y yo no tengo la menor duda en decir aquí que expreso el más profundo, cordial, cálido abrazo de reconocimiento y de agradecimiento del pueblo profundo del Perú, de ese pueblo formado por 4.000 comunidades aymaras que acaban de reunirse la semana pasada en Puno, o de otros 5.000 jóvenes del sur del Perú que van por el tercer congreso de su red, que abarca jóvenes de los departamentos de Cusco, Puno, Arequipa, Tacna y otros departamentos del sur del Perú. Quiero pedirles a los hermanos colombianos y las hermanas colombianas aquí presentes que le transmitan a Gustavo Petro ese profundo, cálido abrazo de agradecimiento y de reconocimiento, y que le digan que el gobierno del Perú que lo insultó y que lo agravió es el gobierno del 6%, pero el pueblo del Perú, ese pueblo del 94%, le da un profundo mensaje de agradecimiento. Bueno, perdónenme. Ahora quiero referirme al tema. Vean ustedes,
El mundo que estamos viviendo es el mundo de los traficantes de armas. Todos sabemos que la guerra es el crimen más abominable de que ha sido capaz la humanidad. No voy a repetir aquí discursos sobre armas. Solamente quiero decirles que nosotros tenemos un arma, los que estamos aquí presentes, mucho más poderosa. Es el arma compuesta por las ideas. No hay arma más poderosa que un conjunto de ideas bien fundamentadas. Y nosotros somos especialistas en eso. Aquí estamos comunicadores, comunicadoras, analistas, periodistas de los buenos, no de los vendidos. Gente que maneja el lenguaje, distintos tipos de lenguaje, y tenemos acceso a poderosas redes de comunicación que avanzan cada vez en el mundo en la misma medida en que los periódicos corruptos de las prensas escritas de todos los países van entrando en quiebra y tienen cada vez menos lectores. Seamos conscientes de eso. Y entonces, cuando hablamos de neutralidad, por supuesto de una neutralidad justa y activa, esa neutralidad activa puede ser construida también a partir de nuestro trabajo. Y yo me permito modestamente proponer aquí que nos dediquemos a desarmar y a desentrañar y a exhibir el asqueroso monstruo de la guerra. Porque debajo de la guerra están los asquerosos negocios de los fabricantes de armas, de los traficantes de armas y de los traficantes de mercenarios. Porque hoy día, en que menos mal que cada vez menos jóvenes quieren ir a la guerra, más mercenarios son comprados para ir a la guerra. Y traficar con mercenarios es también un buen negocio hoy día. Y entonces, en el momento en que nosotros seamos capaces de analizar y desmenuzar profundamente ese asqueroso muñeco robótico, aparentemente robótico, pero que ya sabemos quiénes lo manejan. Tenemos también que tener, usando las redes de que podemos disponer, la posibilidad de revivir viejos acuerdos de la humanidad, por ejemplo, del derecho humanitario, que han sido cada vez olvidados en un momento, en un periodo en que las Naciones Unidas ya perdieron significación. La Unión Europea es un cadáver caminante y el gran proyecto social de Europa es una pieza de museo. Pero nosotros podemos exigir que se prohíban las armas atómicas. Podemos exigir que se siga, que se deje
de seguir fabricando armas atómicas. Podemos exigir que se declare un delito internacional combatir como mercenario, venderse para matar. ¿Y por qué no podemos pedir que el señor Macron vaya a la guerra? ¿Por qué no va a él? ¿Por qué no va Úrsula no sé cuántos a la guerra? En vez de los jóvenes que quieren mandar desde España y también desde Colombia. Y creo que nosotros podemos ir levantando todo un programa fundamentado, argumentado, académicamente incluso impecable, que sea capaz de traducir lo que los pueblos del mundo están pidiendo, y es que las guerras cesen y que la justicia se renueve y que los grandes proyectos sociales que han sido abandonados en nombre del clima de guerra sean repuestos. Creo que esta reunión y seguramente muchas reuniones que le seguirán tiene que ser productiva en esos términos. Y entonces cada uno de nosotros, de nosotras, podrá regresar a su país y decirle a su pueblo: hemos cumplido. Y entonces también los latinoamericanos que estamos presentes aquí, las latinoamericanas, habremos impedido que el maldito robot de la OTAN pretenda apoderarse también de nuestro continente. Gracias, no tengo nada más que decir. Gracias, Héctor. Es la primera vez que he escuchado hablar, pero espero escucharte otra vez. Bueno, la próxima persona que viene, Emily Molinari, es coordinadora adjunta de la Oficina Internacional por la Paz en Berlín. Ha vivido y realizado investigaciones sociales aquí en Colombia sobre justicia restaurativa y transicional. Muy bienvenidos para él. Bueno, muchísimas gracias. Sí. Buenos días a todas. Muy buenos días a todas y todos. Es tanto un placer como un honor estar aquí hoy con ustedes y ser parte de esa conversación vital sobre la neutralidad. Representando a una organización no gubernamental internacional como la Oficina Internacional por la Paz, the International Peace Bureau. Estoy aquí hoy para expresar algunos puntos que considero importantes cuando miramos a la neutralidad desde la perspectiva de la sociedad civil, con la esperanza de brindarles una mejor comprensión de por qué la sociedad civil debería preocuparse por la neutralidad y qué podría o debería hacer la sociedad civil para fomentarla. En primer lugar, me gustaría enfatizar cuán esencial es el papel de la sociedad civil para el buen funcionamiento o el funcionamiento positivo de la neutralidad en un país. Como todos los conceptos complejos y relevantes, de hecho, el uso del término neutralidad tampoco está exento de algunos riesgos y instrumentalizaciones, y la sociedad civil desempeña aquí un papel central en la prevención de esos riesgos, redirigiendo y redefiniendo el significado de la neutralidad. Partiendo de esta premisa, me gustaría comenzar precisamente desde las críticas que se suelen hacer al uso del término neutralidad, porque creo que es importante ser conscientes de esos riesgos para poder evitarlos o por lo menos reducirlos. La neutralidad a menudo se describe como un concepto vacío, borroso o desactualizado, un término que se utiliza en diferentes contextos para ocultar los intereses económicos y de poder ocultos.
especialmente cuando es utilizado por países que afirman ser neutrales, mientras implementan políticas polarizadoras de seguridad nacional o siguen intereses económicos dentro de la industria y el comercio de armas. Por supuesto, eso es cierto en algunas situaciones y contextos, y es precisamente aquí que la sociedad civil es necesaria y debe implicarse en la redefinición de la neutralidad. La sociedad civil es un actor poderoso, especialmente cuando se organiza en grandes movimientos, incluso internacionales. Puede influir en las políticas estatales y los procesos de toma de decisiones. Por ejemplo, en los tiempos difíciles que corren, los estados afirman que aumentar el militarismo y, por tanto, el gasto militar y los beneficios de la industria militar aumentarán nuestra seguridad. Esta es la narrativa común que estamos escuchando en la mayoría de los países. Pero poniendo un ejemplo como el de Irlanda, a pesar de la postura más militarista que ha adoptado el gobierno, 2/3 de los votantes no quieren ver ningún cambio en la neutralidad irlandesa, según la última encuesta. Y estoy segura que vamos a escuchar más sobre eso también a nuestros colegas irlandeses. En ese sentido, la sociedad civil puede contrarrestar la deriva militarista de arriba hacia abajo que está ocurriendo en muchos países en la actualidad. El enfoque de abajo hacia arriba sigue siendo uno de los recursos más importantes para dar voz a las personas en el proceso político. Podría sonar banal tal vez, pero ¿cuántas veces nos sentimos impotentes frente a las decisiones de los estados? Necesitamos recordarnos a nosotros mismos que nosotros, el pueblo, el movimiento de la sociedad civil, somos quienes tienen el poder y la obligación de influir en la agenda política y los procesos de nuestros estados. Y en el caso de la neutralidad, somos nosotros quienes podemos asegurarnos de que la neutralidad que sea aplicada en un país sea constructiva, porque la neutralidad no es un concepto vacío y no es desactualizable. Avanzando un paso más, me gustaría discutir brevemente ejemplos concretos de acciones que la sociedad civil podría y debería tomar para fomentar la neutralidad, tanto a nivel local como estatal. En primer lugar, es importante subrayar una vez más el papel de la vigilancia, en inglés watchdog role, de la sociedad civil. Como todos sabemos, la primera y más importante función de la sociedad civil es limitar y controlar el poder del Estado, exponer la conducta corrupta y las contradicciones presentes en el discurso público. Al monitorear la situación y el contexto político, la sociedad civil actúa como el vínculo entre el Estado y su sociedad, manteniendo al Estado responsable de sus decisiones. Y en cuanto a la neutralidad, como mencioné antes, es necesario ir más allá del mero uso de la palabra, dejando claro qué intereses están jugando un papel y cuál es la intención oculta detrás del uso del término de neutralidad. Yendo otro paso más allá, si por un lado la sociedad civil puede influir en la agenda política, por otro lado, la sociedad civil no solo debería funcionar como un vigilante, sino también como un catalizador del cambio, aumentando la conciencia de la sociedad sobre temáticas que no están siempre presentes en el discurso público y en los medios de comunicación. Al crear conciencia sobre situaciones específicas, la sociedad civil puede señalar soluciones y alternativas que no suelen estar actualmente sobre la mesa, siendo la neutralidad a menudo una de ellas. En ese punto, me gustaría mencionar un ejemplo personal. Como una persona joven que estudió Relaciones Internacionales y Estudios de Conflicto y Paz, tanto en Europa como en América Latina, puedo decir que durante nuestros cursos el concepto de neutralidad nunca se abordó realmente. Mientras discutíamos sobre alianzas militares, estrategias de resolución de conflictos, técnicas de mediación e incluso cómo hacer que los procesos de paz sean más efectivos, la neutralidad nunca se abordó como una alternativa a la guerra, la violencia y más armas. En situaciones difíciles, la solución sugerida siempre ha sido más armamentos para tener el poder de defender
defendernos contra el ataque del otro, y cuantas más alianzas militares, mejor. La primera vez que me di cuenta de que la neutralidad estaba sirviendo como una alternativa real a las narraciones y a la violencia del conflicto fue de hecho gracias a un ejemplo que surgió desde la base. Y fue aquí donde estamos hoy, en la hermosa Colombia. Hablando con una comunidad en el sur del país, en el departamento de Huila, en el municipio de Palestina, me contaron sobre la presencia de una zona de biodiversidad. Esta zona fue creada para proteger la biodiversidad y la población de la región, acogiendo a todas y todos los que necesitaban protección, acordaban tener un comportamiento pacífico y se abstenían de participar en acciones armadas. Esta figura, junto con la zona humanitaria, encuentra legitimidad en el derecho humanitario internacional. Y a pesar de no mencionar la neutralidad literalmente, para mí es un claro signo de que la neutralidad fue la alternativa elegida por la comunidad en medio de un conflicto armado. Muy conectado con eso, me gustaría destacar otra área donde la sociedad civil puede y debe desempeñar un papel activo, que es la educación para la paz. Como mencioné anteriormente, la neutralidad no es un tema que está presente en muchos cursos universitarios, pero debería estarlo, y también debería implementarse a través de otros programas de educación para la paz por dos razones principales. En primer lugar, obviamente, aumentaría la conciencia sobre la neutralidad a nivel estatal como tema, explicando cómo la neutralidad puede ser una herramienta muy valiosa para la resolución constructiva de los conflictos y la prevención de la polarización. En segundo lugar, los programas y cursos de educación para la paz pueden contribuir a fomentar una cultura de neutralidad activa y constructiva en la sociedad, comenzando desde un nivel personal. Esto es crucial porque nuestra visión actual del mundo a menudo gira en torno a la confrontación y a la competencia. Comenzar a nivel personal podría ayudar a remodelar esta peligrosa perspectiva estructural. Además, es importante, especialmente considerando que las personas que estamos educando hoy serán nuestros futuros líderes y lideresas, quienes se beneficiarían de tener una perspectiva diferente, una alternativa que ofrezca a la narrativa predominante de la guerra. Citando aquí la famosa educadora italiana Maria Montessori, todos hablan de paz, pero nadie educa para la paz. En ese mundo educan para la competencia y la competencia es el comienzo de cualquier guerra. Cuando eduquemos para cooperar y sentirnos solidarios entre nosotros, ese día estaremos educando para la paz. Por lo tanto, para darles un pequeño ejemplo concreto, este año en IPB, en la Oficina Internacional por la Paz, hemos relanzado nuestro programa de educación para la paz, precisamente porque reconocemos la importancia no solo de discutir la paz, sino también de enseñarla. Y decidimos dedicar el primer seminario web de educación para la paz precisamente a la neutralidad, antes de comenzar a organizar este congreso. Lo hablamos a estudiantes de todo el mundo, así como a jóvenes activistas y a todos los interesados en aprender más sobre lo que significa y por qué sigue siendo relevante ser neutrales en el siglo XXI. A lo largo de 6 sesiones abordaremos ejemplos de neutralidad tanto del sur global como del norte global, así como sus diferentes definiciones y tipos. Además del contenido presentado, la organización del seminario web nos permitió fortalecer nuestras relaciones con otras organizaciones y personas que abogan por la neutralidad en diferentes países y contextos. Algunos de esos representantes incluso están presentes aquí hoy, tanto en persona como en línea. Estamos agradecidos por la posibilidad de escuchar diferentes perspectivas y ejemplos gracias al seminario web, y estoy muy emocionada de que continuaremos participando y aprendiendo más durante este congreso. Esto me lleva a mi último punto sobre lo que la sociedad civil podría y debería hacer para fomentar la neutralidad.
neutralidad. Creemos que la creación de un movimiento global que abogue por la neutralidad es posible y muy necesario. Deberíamos aprender de las prácticas y ejemplos de los demás, seguir creando una red internacional y llegar a tantas personas como sea posible, mostrándoles y explicándoles que otra forma alejada de la violencia es de hecho posible. Y en mi opinión, eso es precisamente lo que estamos haciendo aquí hoy. Podemos y deberíamos no estar todos de acuerdo en todos los aspectos que la neutralidad puede abarcar, pero deberíamos seguir conversando al respecto para recuperar y mejorar su significado. Así que, gracias a todos por estar aquí teniendo esta conversación. Queremos comenzar desde el nivel individual, trabajar hacia el cambio que necesitamos. Una alternativa a la confrontación y a la violencia es posible, y la neutralidad puede ser una herramienta muy poderosa para lograr el cambio de paradigma necesario para obtener la paz positiva que buscamos. Muchísimas gracias. Gracias, Elisabia, que iba a estar poderosa. Bueno, como vieron hoy, tenemos gente que pueden venir por acá y hablar con nosotros, pero también la idea de neutralidad es tan popular en el mundo que hay gentes que no podían venir, pero querían venir, o estaban en otra conferencia, o nosotros no podíamos pagar para su boleto, pero están aquí con nosotros con videos de como más o menos 5 minutos. Primero vamos a tener 2 para terminar la mañana. La primera es de Karen Devine, de Irlanda. Es profesora de políticas de la Unión Europea, género y política, política exterior irlandesa, género y seguridad y metodologías de investigación en la Universidad de Dublín. And if I forgot last time to mention in English that if you need translation, there are headsets in the back corner that you can pick up and they're free. I would like to thank the organizers of the Neutrality Conference taking place in Bogota, Colombia, for organizing the conference, which is very important. And also I'm honored to contribute a short presentation to the conference on the historical evolution of neutrality. The very first account of neutrality was recorded in 431 BC. In the 15th century, we saw the first official state document on the Declaration of Neutrality. In the 15th and 16th centuries, rules were created to protect commerce. The definition of neutrality actually changed from one type of treaty to the next, so it was very difficult to see what neutrality meant at its core. In terms of the 16th and 17th centuries, aid to a belligerent could be provided as long as that aid was enshrined in a treaty and agreed before war broke out. By the 19th century, neutrality became a vehicle for a way to satisfy moral or natural law and to accomplish humanitarian purposes. There was a Geneva Convention created in 1864 which provided for hospital and ambulances to be protected and respected by belligerents as long as they were used by the sick or wounded and weren't occupied by military forces. In the 20th century, the Hague Conventions were an international set of rules that outlined the rights and duties of neutrals with respect to war on land and sea. The United States declared neutrality in the First World War. Wilson, in fact, the US president at the time, made adherence to neutrality a test of patriotism. He said every man who really loves America will speak and act in the true spirit of neutrality. By 1961, we can look at President Eisenhower of the United States explaining the creation of a permanent armaments industry of vast proportions, stressing
We must not fail to comprehend its grave implications, specifically unwarranted influence, whether sought or unsought, by the military-industrial complex. Active neutrality had essentially been eradicated at this point. And we can see here the reason why is because the EEC felt that neutrality would hamper the possible evolution of a common European defence. However, the issue here in recalling Eisenhower's fears about the military-industrial complex became clear because in the 1990s, German Chancellor Helmut Kohl's aide, Wolfgang Schäuble, came to Dublin, Ireland, and said that Ireland, Austria, Finland, and Sweden would have to join NATO if they wanted to be part of the EU. At the same time, he was coming to neutral states and telling them they had to join NATO. He was taking illegal monies from arms dealers. To conclude, the evolution of neutrality is seen that the brief history outlined here shows different motives behind its use and development. It was adhered to out of fear in 415 BC, developed for profit by private merchants and fledgling state governments in the 14th and 15th centuries. The United States of America linked neutrality to the motive of honor during the First World War. Today, international relations academics refer to these three motives of fear, profit, and honor in terms of corresponding foreign policy goals of security, prosperity, and identity. Governments around the world have argued at different times that neutrality can achieve all three goals. However, member states of the European Union have driven the formation of a common or collective defence based on an EU military alliance with mutual defence clause linked to political elites' relationship with the military-industrial complex and corruption, whilst others have deliberately, knowingly dismantled piece by piece over the last 40 years. Active neutrality builds on principles of peace, self-determination, anti-militarism, and anti-imperialism. The governments of neutral states in Europe have unilaterally, without any democratic mandate or consent from the people, joined NATO and or effectively abolished the triple lock, which limits the use of force by national troops abroad to UN mandated operations. The stated rationale for these developments in the European Union and formerly neutral states is so that the EU can become a so-called global actor and create an offensive provocation to Russia and or a way to continue colonization in Africa. And we must remind ourselves of what Eisenhower said. He said only an alert and knowledgeable citizenry can compel the proper mention of the huge industrial and military machinery of the defence sector to the goals of peace and security. I hope in this short presentation that I have contributed some knowledge towards that particular goal. Thank you. Bueno, aún yo hablo inglés. Este era un poco difícil para entender, pero más o menos estaba diciendo que hay una historia muy larga de investigar la neutralidad desde el año 400. Entonces estamos ahora en el fin de una larga investigación de neutralidad y estoy muy a gusto que estamos juntos haciéndolo, porque escuchamos también que es nuestra responsabilidad, no del gobierno, pero de la ciudadanía, de empujar la idea de neutralidad, si es lo que queremos. Bueno, el último, esto sí es video, el último video es de Heinz Gärtner. Es un profesor en Austria, lo cual es neutral también, y su nombre es bien conocido en el tema de neutralidad. Vamos a escuchar de Heinz, enseña en el Instituto de Ciencias Políticas de la Universidad de Viena y es presidente del Consejo Asesor del Instituto Internacional para la Paz. Este es Heinz Gärtner. Hi, my name is Heinz Gärtner. I'm Professor of Political Science at the University of Vienna. I'm going to talk briefly about concepts of neutrality. Neutrality is based on three principles. First, neutral states should not participate in foreign wars. Second, neutral states are not allowed to join military alliance. Third, neutral states should not deploy foreign troops on its soil. Neutral states have to meet two conditions. One is credibility, the other one is usefulness. Neutral states have to make clear already in peacetime that they remain neutral in times of crisis.
times of war, that they're not going to join a military alliance, they're not participating in foreign wars, and that they're not going to deploy foreign troops on its soil. Some would add credibility is also based on armed neutrality. Second, neutral states have to be useful. They have to offer something. They can provide its territory for meeting places, for summits, for international institutions. They can offer mediation, and they have to be engaged in international relations. They have to raise their voice if it comes to genocide, as a human rights violations and other atrocities. That's why we speak about engaged neutrality. That means being engaged as much as possible and staying out as much as necessary. Neutral states already proved that they can be useful during the times of Cold War. They had to set up the Conference on Security and Cooperation in Europe, the CSC process. Without them, this process would not have happened. After the end of the Ukraine war, we will have to have something like the CSC process in Europe again. We will need neutral states, and we will also need non-aligned states from the global south, especially the BRIC states. Also another concept would be the Congress of Vienna of 1815, which kept the peace for 50 to 100 years. But also at that time, countries of the south have been excluded. The next process has to include not only the neutral states in Europe, but also the non-aligned states of the global east and south, and especially the BRIC states. It has to be an inclusive multilateral process and not an exclusive one. Thank you for your attention. I will send you a paper as well. Bueno, mencionó al fin que va a mandar un papel. No sé cuándo vamos a tener, pero vamos a tener una colección de papeles de los autores, de los conferencistas, en inglés y español, y vamos a hacer un libro de referencia con sus presentaciones. Vamos a mandar anuncios cuando lo tenemos también. Bueno, en el programa, pueden ver los que tienen programa, que ahora tenemos originalmente 20 minutos para café. Vamos a cortarla a 10, regresando a las 11:10, porque no queremos estar llegando más atrás y atrás y atrás. Para mantener tiempo, entonces toman un break, estiran las piernas, toman un traguito de café o jugo. El baño está por aquí, esta puerta, en el cuarto, pegado al pared de aquí afuera. Gracias. A las 11:10 regresas, por favor.